La ansiedad ha bajado varios niveles en la jornada de hoy lunes después de una apertura bastante negativa, la verdad, pero el miedo de los inversores persiste y se sigue cortando con un cuchillo. Este lunes que todavía continúa en rojo en las bolsas, nuevos brotes de COVID, ya saben, en China, que pueden hacer o torpedear, obstaculizar el crecimiento del último bastión que le queda al crecimiento mundial, China. Europa tiembla además ante la posibilidad cada día más real de que Rusia corte por completo el suministro de gas hacia Europa. Inquietud por el dato de inflación que se publica esta semana en Estados Unidos. Se espera un 8,8%, sobre todo por lo que pueda hacer la Fed si la inflación llega a ese 8,8% y más a raíz del buen dato de empleo que tuvimos el pasado viernes. Y claro, hay también muchísima expectación, como nos contaba ahora mismo José María Luna, por la temporada de resultados que está a punto de arrancar en Estados Unidos y dentro de unos días aquí en Europa. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Ignacio Martín Ocaña, es responsable de fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Encantado de saludarte. Buenas tardes. Y con Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Alberto, por empezar un poco por el final, ¿a qué crees que se deben las caídas que se anotan hoy en las bolsas europeas? Bueno, nada en particular. Es cierto que si cogemos una sesión al azar de las últimas 4 semanas, podemos encontrar una casuística muy repetida, ¿no? Por lo tanto, no nos equivocamos si, bueno, pues, aludimos a los temas que se vienen diariamente poniendo en precio o intentando poner en precio, ¿no? Está claro que la debilidad hoy en el mercado chino quizá ha impactado un poco más en el inicio de la sesión, y porque es una semana marcada pues, en el calendario rojo macroeconómico del mes de julio, porque vamos a tener el dato de inflación en Estados Unidos, que es un dato pues, que se diría que vital, ¿no?, de cara al devenir de los próximos días. Y bueno, pues todo esto al final hace que el inversor prefiera estar fuera, marginalmente mirando desde la orilla cuál es el curso de los acontecimientos, pero está claro que las sensaciones con las que afrontamos este periodo de resultados, que también es un efecto y un elemento importante que hay que tener en cuenta con la publicación de las cifras en Estados Unidos por parte de los bancos americanos, pues van a marcar, digamos, una confluencia de datos muy importante que, pues, esperemos que no, si viene con un sesgo negativo, pues se van a trasladar a los índices sí o sí, ¿no? Efectivamente, Ignacio, menuda semana que tenemos por delante. Desde luego no va a haber ni un solo día de descanso. ¿Vosotros en Santa Lucía creéis que saldremos mejor o peor de lo que entramos? Pues ya veremos. Yo creo que el dato principal que va a marcar la semana va a ser el dato de inflación en Estados Unidos. Ya lo habéis adelantado antes. Nosotros incluso nos atrevemos a decir que ese dato en publicación puede incluso ser peor de lo esperado. Y no nos olvidemos que, bueno, pues aunque ya lo han dicho algunos indicadores, como por ejemplo el más reciente, la Fed de Atlanta, a través de su modelo, que estima que el propio PIB en Estados Unidos puede caer incluso algo más del 1% en el segundo trimestre. No nos olvidemos que los datos de este modelo muestran bastante volatilidad. Se publican muy a menudo. El próximo creo que se publica el día 15, pero también es cierto que según va pasando el tiempo y se tienen más datos, el PIB estimado parece que se acerca más al realizado, ¿no? Y que todavía el consenso de analistas sigue muy alejado de la realidad. Recordemos que el PIB en Estados Unidos cayó un 1,6 en el primer trimestre, que la situación ha empeorado significativamente y, bueno, pues vamos pasando poco a poco de ese escenario quizá con el que empezamos el año de estancamiento de inflación hacia uno de recesión más prolongado. Luego la cuestión es si el mercado de alguna manera pues ya tiene descontado gran parte de ese escenario recesivo y cómo reaccionar ante los datos, ¿no? Pero sí que nos atrevemos a decir que el dato de inflación que se publica en Estados Unidos esta semana incluso puede ser peor de lo esperado. Vayamos por parte, vamos ahí con ese dato de inflación, 8,8%, si no me equivoco, Alberto, es lo que espera el mercado. Venimos del mes de mayo, que si tampoco recuerdo mal fue 8,4%. Se espera, eso sí, un ligero descenso de la subyacente. Yo tengo mis dudas, en el sentido de que si sale malo el dato por encima de lo peor de lo esperado, evidentemente vamos a tener 75 puntos básicos sobre la mesa en la próxima reunión de la Reserva Federal, pero creo que incluso esos 75 puntos básicos también los compraría yo, incluso si la inflación, por ejemplo, se situase en el 8,2, 8,3. Yo creo que ahí a la Reserva Federal yo creo que también se lo pondría en bandeja. Estoy subiendo los tipos agresivamente, esto está funcionando, pues voy a continuar. No sé, es muy personal, claro, por supuesto.
Sí, y perfectamente válida. Aquí todo tiene cabida. Desde luego, quien se salga mucho de la tabla y apueste por una subida liviana se va a equivocar seguro, ¿no? El mercado se ha anclado en 75 puntos básicos. Yo no creo que la FED esté trabajando con un escenario radicalmente alto en términos de inflación desde aquí. De hecho, si miramos el precio de los destilados en Estados Unidos, en las últimas 2-3 semanas ha bajado, el precio de la gasolina ha bajado notablemente el euro por galón, el dólar por galón, perdón. No hay una sensación de que el dato pueda sorprender especialmente al alza, ¿no? Está claro que es lo que preocupa a corto plazo porque el margen de subida de la FED es el que es y la prioridad también, ¿no? Y se ha dejado muy claro en el hecho de que la prioridad va a ser absolutamente controlar la inflación, incluso descarrilarla a costa del crecimiento económico. Y eso ya se está empezando a notar en el mercado, en el hecho de que las estimaciones para el año que viene apuntan a recortes de tipos de interés en algún momento. Eso puede parecer algo incongruente, pero porque tendemos a pensar en los últimos 20 años, ¿no? Y aquí hay mucha gente en el mercado que invierte y que no ha vivido esos 20 años, pero si nos fuéramos mucho más atrás, veríamos cómo la FED tiene un modelo dinámico en cuanto al impacto y el uso de la herramienta de tipos de interés, ¿no? No es una herramienta que tenga que ir necesariamente al alza o a la baja como si fuera algo tendencial, ¿no? Sino que tiene que ser una herramienta efectiva para controlar un dato que especialmente preocupe en ese momento, ¿no? Bien sea el crecimiento económico, bien sea la inflación. En definitiva, si nos atenemos al escenario central y la inflación no se va muy lejos del nivel estimado por el mercado ahora mismo, deberíamos ver efectivamente 75 puntos básicos de subida, dejar abierta la posibilidad para que en el otoño tengamos al menos otros 100 puntos básicos más de subida de tipos de interés y pensar si efectivamente la situación económica en términos de crecimiento pues nos lleva a pensar de cara al año que viene si tenemos que pensar en recortes de tipos, ¿no? Ahora mismo lo que preocupa es en muy corto plazo, los mercados son totalmente cortoplacistas, yo creo que empezar a derivar lo que podría pasar en 2023, salvo en términos de beneficios, que es yo creo que el elemento importante que tenemos que tocar ahora a corto plazo, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el margen de error va a ser muy grande. ¿Y qué es margen de error? Pues el margen de error que hemos tenido 6 meses hacia atrás o la propia FED de los últimos 12 meses, donde ha estado totalmente perdida en términos de la estimación de comportamiento de los precios y cuál debería ser el timing de subida de tipos de interés. Ignacio, trasladado el problema a Europa, ¿tiene sentido una subida de 50 puntos básicos? Tenemos, la semana pasada tuvimos debilidad en los datos de PMIs, flaquea también los PIBs, por supuesto la caída del euro, esa depreciación del euro y luego tenemos, claro, por supuesto todo el follón del gas y el petróleo ruso, ¿no? Hoy, por ejemplo, Rusia ha cortado el suministro a Alemania durante 10 días, dice que para el mantenimiento de su gasoducto, el Nord Stream. Bueno, a ver, el BCE admite, o por lo menos está empezando a admitir, el riesgo de una recesión técnica y de hecho ya hay varios mensajes de miembros de la FED que dicen que el mercado laboral incluso podría empezar a deteriorarse. Lo que es más importante de cara a tipos es que lo más probable es lo que tú dices. El BCE apuesta por una subida de 50 puntos básicos ya en el mes de julio. Existe el riesgo de que se produzca ese deterioro eventual del empleo y luego pues las presiones inflacionistas, principalmente pues por la reapertura de las economías y por los precios energéticos, continuarán en los próximos meses. Con respecto al tema del Nord Stream 1, pues sí, es verdad que es oficial el cierre temporal por mantenimiento del gasoducto. Ya sabéis que es un gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico y es un procedimiento que es anual, es decir, normalmente se suele iniciar todos los meses de julio para examinar el estado de las instalaciones. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Pues que hay miedo de que no se vuelva a reabrir, ¿no? Y esa es un poco la preocupación que evidentemente tiene Alemania, porque según las cifras que nosotros manejamos, más de 20 millones de hogares en Alemania se ven abastecidos por el suministro de Nord Stream 1, perdón. Con lo cual, evidentemente, pues es un riesgo más a tener en cuenta, sin duda. La verdad es que, Alberto, Rusia nos tiene cogidos por donde más duele, ¿eh? La verdad. Tiene la sartén por el mango ahora mismo, ¿eh? Bueno, es que quien sorprende a esto, quien a alguien le sorprenda o diga que esto no era un escenario plausible, yo creo que ha estado hibernando en los últimos 6 meses, o al menos no tiene mucha idea de cómo conjugar el tema económico con el tema geopolítico. Era evidente que Rusia no iba a ganar
la guerra en el campo de batalla, sino que lo iba a ganar, o ya veremos si lo gana, ya veremos, en cuestiones económicas, ¿no? Y efectivamente aquí está ganando la partida claramente, ha movido las fichas con mucha inteligencia y lo que está provocando es un efecto importante, ¿no? No olvidemos que nosotros que dedicamos mucho tiempo y mucho interés de análisis al tema energético, pues sabemos que en el consumo de gas en Alemania y en Italia, que son los grandes damnificados por esta situación, tiene un impacto notable en la producción industrial, ¿no? Al menos 2/3 partes del consumo de gas industrial en Alemania podría evaporarse si tuviéramos un cierre total del suministro, ¿no? Y en Italia llegaría a ser en más del 80%. Esto provocaría prácticamente un colapso en toda la industria de la automoción y de los bienes industriales en Europa. El sector químico está absolutamente parado, está operando muy por debajo de capacidad. Y estamos viendo ya que las compañías en el sector pues están dando mensajes ciertamente preocupantes. Y qué decir del sector eléctrico, en el que ya están empezando a caer las empresas, ¿no? Hemos visto cómo Uniper ha sido rescatada por el Estado, EDF ha sido nacionalizada antes de que la situación pueda volver más negativa, y no va a ser el último, ¿no? Estamos trabajando con un escenario pues, en el que evidentemente pues, esa dependencia del gas ruso, que no tiene sustituto a corto plazo, porque si miramos la capacidad instalada en términos de renovables en Europa, ahora mismo pues 336 gigavatios, necesitaríamos al menos 10 años acelerados para poder suplir toda esta falta de suministro, lo cual hace que sea absolutamente inviable e imposible pensar que ese gas se va a reponer en el corto plazo. Es una situación francamente difícil. Nosotros desde hace mucho tiempo, no desde hace unas semanas, sino desde hace mucho tiempo trabajamos con un escenario en el que va a haber restricciones en este invierno en el consumo de gas. Ya estamos viendo algunas soluciones drásticas en Alemania, donde pues, la temperatura, el uso del alumbrado público, el uso de algunas actividades recreacionales ha empezado a disminuir, pero lo vamos a ver también en el resto de Europa, en el que bueno, ya veremos cómo las soluciones imaginativas de los gobiernos empiezan a ponerse a trabajar para hacer creer a los consumidores que la situación es mucho menos grave de lo que es, porque es muy grave, ¿no? Puede ser un invierno francamente complicado y no necesitamos tener temperaturas extremas, simplemente un invierno bueno, con temperaturas en los últimos temperaturas medias en los últimos 20 años para notar la escasez de gas y de generación eléctrica. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Fernando, te diría que sí, absolutamente. La sartén, el mango y los ingredientes están ahora mismo en el lado ruso, y Europa lo único que tiene que hacer es manejar esto pues como pueda, y yo no soy ahí muy optimista, la verdad. Ese escenario que acabas de describir, ese escenario, bueno, pues gris, ¿cómo construyes, cómo inviertes en estos momentos, Alberto? ¿Aumentan las coberturas? ¿Prefieres acciones más defensivas? ¿Hay que proteger? ¿O hay que seguir jugando esa baza de materias primas petróleo? Digo petróleo porque ya el resto de materias primas ya vemos también que están dando también síntomas ya de mucho cansancio, sí, incluso de fuertes caídas. Sí, este es un tema muy curioso y haces muy bien sacarlo, porque el movimiento de corto plazo del mercado vuelve a poner de manifiesto los tremendos sesgos cortoplacistas que tienen los inversores. Es decir, han comprado durante 5 o 6 meses una call, yo creo que interesante y sensata, como era el posicionamiento en energía, y en el último mes parece que no funcionaba, ¿no? Que esto ya se acababa. Es cierto que ante el temor de que la situación pueda empeorar, pues empieza a hacer caja con lo que mejor ha funcionado. Entonces, si eso es lo que explica la caída del sector de energía en las últimas 2 o 3 semanas, vamos a darle, digamos, un poco de flexibilidad a ese movimiento. Pero estar invertidos en el sector es que es un tema estratégico y es un tema estructural, ¿no? Hay un superciclo por delante en el que tenemos que entender que la oferta ha cambiado radicalmente, la fisonomía en cuanto a la estructura, hay un rebalanceo de posicionamiento energético en el mundo muy grande y hay una vuelta eventual a energías que chocan frontalmente con esa taxonomía verde que pretende imponer, y resalto la palabra imponer, la Unión Europea contra el criterio de muchos que pensamos que esto debe ser una cuestión de negociación y planificación a largo plazo, no de electoralismo de corto plazo, ¿no? En ese sentido, pues en Alemania, por ejemplo, se vuelve a usar otra vez el carbón, se vuelven a liberar reservas estratégicas de carbón, se importa gas ruso frente al bloqueo, es decir, vemos que hay cosas que no son muy congruentes con el corto plazo. Invertir, pues para los fondos que no son muchos que puedan invertir en coberturas, evidentemente puede ser una situación interesante, pero yo creo que ahora mismo los fondos lo que están haciendo en términos generales es irse a posiciones de liquidez, es de lo que nosotros creemos que se está produciendo,
incluso a renta fija, perdiendo marginalmente algo con tipos de interés reales negativos, puede ser una solución menor frente al problema que podríamos tener si la volatilidad se dispara en la segunda parte del año y vemos un efecto dolorosamente negativo tanto en crecimiento económico como en beneficios empresariales. Desde si vemos que la inflación no se detiene aquí o no son del todo efectivas las subidas de tipos de interés, recordemos también que los bancos centrales poco pueden hacer para solucionar los fallos en las cadenas de suministro o parar un poco a Putin. Las rentabilidades de los bonos, Ignacio, se van a ir más arriba. Por ejemplo, estoy pensando en el T-Note americano, que es un poco también una de las referencias que seguimos estos días. Entiendo yo, además, que si el dato de inflación es peor de lo previsto, vamos a tener por encima del 3%. De ahí a la pregunta un poco de cómo estás construyendo tu cartera, fondos mixtos, renta variable, que incluyen también renta fija, cuando venimos escuchando también ya de hace unas cuantas semanas que, en principio, parece que lo peor ya habría pasado en la renta fija. Bueno, hubo un momento hace relativamente poco tiempo donde bueno, pues tanto el bono alemán como el bono americano pues tuvieron un repunte de rentabilidad muy significativo. Hemos tenido pues unos días en julio donde se ha relajado un poquito la situación. Nosotros pensamos que hay que seguir manteniendo duraciones relativamente bajas en base a que todavía pueden seguir viniendo pues algunos datos de inflación por encima de lo esperado, y esos datos por encima de lo esperado obviamente lo que inducen es a que los bancos centrales en esa encrucijada en la que se encuentran pues no se vean obligados más que a mantener por lo menos ya no tanto las expectativas de subida del tipo, pero sí el tono de mercado es muy importante, y ese tono bastante restrictivo se seguirá manteniendo si los datos de inflación obviamente siguen siendo altos. En ese sentido, trasladado a nuestras carteras en los fondos mixtos, como ya he dicho, duraciones bajas en la parte de renta fija, negativos o relativamente negativos en la parte de crédito. Ahí sí que pueden venir problemas de defaults, problemas de impagos, problemas que en algún momento, pues lógicamente un mercado de renta fija corporativa donde las situaciones son bastante ilíquidas en determinados momentos de mercado, y en la parte de renta variable, pues nosotros, bueno, tuvimos la suerte, entre comillas, de entrar en el año con niveles neutrales porque lo que veíamos es que durante los 2 años anteriores, el 19 el 20 y el 21, pues las subidas de la bolsa, pues evidentemente habían superado ampliamente nuestras expectativas, y nosotros todavía seguimos manteniendo cierto tono de cautela. Preferiríamos ver niveles un poquito más abajo, hablamos a lo mejor niveles del 10-15% por debajo de los niveles en los que estamos, para afirmar con una mayor confortabilidad que hay que subir niveles en renta variable, ¿no? Y lo que sí que nos estamos planteando a corto plazo, pues es dentro de esas coberturas que comentas, Fernando, pues nos estamos planteando activos alternativos, tipo, por ejemplo, pues a lo mejor posiciones en oro, con coberturas de divisa en dólar, donde de alguna manera nos podamos proteger ante la eventualidad de ese riesgo geopolítico que en algún momento pues pueda surgir a lo largo de este verano. Bueno. 12:41. Enseguida os voy a dejar que sigáis trabajando. Alberto, tampoco estaba esto preparado, pero ¿algún comentario sobre el último movimiento de Elon Musk con Twitter? Entiendo que tampoco nos sorprende, ¿no?, estos rebalanceos del señor Musk. Es que le dedico muy poco tiempo, por no decir nada, a este personaje. La verdad es que no tengo desde luego a nivel institucional, 0 comentarios, porque no invertimos en ninguna de estas 2 compañías. Nos parecen mínimamente interesantes o atractivas, pero es que encima con este tipo, pues a nivel personal, me cuesta mucho que alguna vez podamos llegar a tener algún tipo de inversión e interés en analizar su negocio. Lo dejo ahí. Roldán, director de inversiones de Metagestión. Ignacio Martín Ocaña, responsable de fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. Un placer, muchísimas gracias a los dos. Que vaya bien la semana. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que el señor Musk, la verdad es que tampoco nos ha sorprendido, en absoluto tampoco, que ahora haya decidido dar marcha atrás. Que bueno, cuando el río suena, agua lleva. Recuerdo algún titular que he leído yo este fin de semana, ¿no? Creo que ha sido un editorialista en Expansión, que decía algo así como: es tan pobre que solo tiene dinero. Hacemos una pausa y continuamos. Hasta ahora.